Flavia, buenas tardes a todos. Disculpen si está un poco raro el ambiente. Estoy conectada desde un hotel porque estoy en la audiencia pública en San Antonio, así que estuvo un poco accidentada la conexión, pero ya pudimos solucionar. Bueno, un gusto poder participar de este curso, de esta capacitación. Y bueno, sepan disculparme si por ahí no me expreso en el lenguaje que ustedes están acostumbrados porque o mezclo algún término que es del ambiente legal porque no es lo mío. Igual ya hace tanto que trabajo en la Secretaría de Ambiente y está la asesoría legal, me han adoctrinado un poco, pero bueno. Bueno, espero no aburrirlos. Tengo una presentación que después les voy a subir y vamos a arrancar con todo lo que es evaluación de impacto ambiental, enmarcado en todo lo que es la ley nuestra, la 3266. Si les parece, damos comienzo. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, módulo 4, impacto ambiental y social. A ver, ¿cómo avanzo? A ver, disculpen que no me deja avanzar la página. Ah, ahí. Bueno, acá vamos a hacer una especie vamos a hacer como una introducción. Les voy a explicar lo que es la evaluación de impacto ambiental, que es un proceso que nos permite identificar los impactos que produce una obra o una actividad, ¿sí? En el ambiente, por supuesto. Y esto se hace previo a la ejecución de la obra. La evaluación se realiza antes de que se ejecute la obra. Bueno, es un procedimiento técnico-administrativo, como dice acá, de carácter preventivo, por lo que les explicaba recién, que es previo al inicio de la obra. Perdón. Bueno, y esto nos permite tomar una decisión para ver si es un proyecto que va a ser viable o no, ¿sí? Bueno, lo situamos en la Ley General del Ambiente, que es la 25675. Yo ahí les subí algunas leyes, ustedes si tienen interés saben buscarlas mejor que yo. Bueno, y acá habla de los presupuestos mínimos, la Ley General de Ambiente, donde encuadramos todo este tema de la evaluación de impacto ambiental. Bueno, ¿cómo se materializa la evaluación de impacto ambiental? La evaluación de impacto ambiental se materializa mediante la presentación de un estudio de impacto ambiental, que es un documento que presenta el que va a realizar el proyecto, puede ser una persona, una empresa, una persona un particular, o si no puede ser algún ente público, por ejemplo el municipio, el Departamento Provincial de Aguas que va a ejecutar una obra. Bueno, ellos tienen que presentar este estudio de impacto ambiental y que ahí es donde se presenta se hace toda una presentación de este proyecto, se evalúan los impactos, se evalúan las alternativas del proyecto, se describe lo que se va a hacer, los insumos, la materia prima, también el lugar donde va a estar ubicado, toda la descripción del medio natural, el medio físico y el medio social. Bueno, y después se hace, por supuesto, como se evalúan los impactos ambientales que puede producir este proyecto, el plan de gestión ambiental que tiene que ver con las medidas de protección del ambiente, o sea, todos los impactos que se produzcan tienen que tener alguna medida que pueda prevenir ese impacto, mitigarlo o minimizarlo. Ustedes córtenme o si alguien necesita opinar algo o alguna aclaración, me van cortando, así no se hace tan aburrido. Bueno, acá tenemos un poquitito de historia de la evaluación de impacto ambiental en el mundo. Surge a fines de los años 60 en Estados Unidos. La NEPA entró en vigencia en enero de 1970, que es la National Environmental Policy Act de Estados Unidos. Ahí son los primeros indicios de lo que es la evaluación de impacto ambiental y la normativa
de todo esto. En la década del 70 se realizaron conferencias internacionales en Finlandia, en la Unión Europea, bueno, y ahí empezaron a trazarse los primeros esbozos de los procedimientos de impacto ambiental. Y bueno, acá tenemos un poquito más cerquita, seguramente habrán escuchado hablar, en 1992, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, bueno, que proclamada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, y, bueno, y habla del principio 17, que dice que deberá emprenderse una evaluación de impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. Y de ahí partimos. Bueno, y acá tenemos que a nivel regional, en el Mercosur, tenemos el acuerdo marco del 2001, aprobado a nivel nacional por la ley 25.841, que dice que insta a los estados a incentivar políticas e instrumentos nacionales que busquen optimizar la gestión del ambiente. Bueno, la armonización de las directrices legales, institucionales, para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en los estados parte, con especial referencia en las áreas fronterizas. Bueno, y después habla que en términos regionales todos los países integrantes del Mercosur cuentan con una legislación específica que ha evolucionado de los años 80 y se encuentra en continua actualización. Y ahora sí, vamos a meternos en algo un poco más interesante. El marco legal a nivel nacional que tenemos, bueno, por supuesto, la Constitución Nacional, en sus artículos 1, 41, 43, 75. No me pregunten qué dice, cuéntenme ustedes mejor. Bueno, los artículos 121, 122, 123 y 124. Después habla que de la Constitución Nacional surge el reparto de las competencias ambientales que tienen tanto la nación como las provincias, que dice que la tutela ambiental es un desafío compartido entre nación y provincia. Bueno, y ahí que tiene a cargo cada uno de estos intérpretes. La Ley General del Ambiente, que es la 25675, la Ley Marco en materia ambiental, que articula sistemas de presupuestos mínimos, protección ambiental y normas ambientales. Y establece los objetivos, principios e instrumentos de la política y la gestión ambiental. Bueno, y después, a su vez, a nivel nacional existen otras leyes sectoriales que refuerzan el marco regulatorio en la evaluación de impacto ambiental. La Ley 23879, que es de obras hídricas, la 26331 de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos, la 26639 de preservación de glaciares y del ambiente periglacial, y la Ley 25520 de adaptación y mitigación al cambio climático global. Bueno, esas son todas leyes que acompañan todo lo que es evaluación de impacto ambiental. Bueno, después tenemos la ley nuestra, que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para la conservación del ambiente en todo el territorio de la provincia, a los fines de resguardar los recursos naturales dentro de un esquema de desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público. Acá está. Bueno, la ley nuestra es la 3266, ¿sí? La de impacto ambiental, que no está reglamentada. Así que bueno, ahí hacemos lo que podemos. En el artículo 3 nos hace todo un listado de los proyectos u obras que sí o sí tienen que presentar un estudio de impacto ambiental o una declaración jurada ambiental, que ya vamos a ver enseguida cuál es la diferencia. La construcción o sea, todas las obras que se mencionan acá son las que le llaman de mayor riesgo presunto y son las que tienen que presentar una evaluación de impacto ambiental. Son ellas, la construcción de obras para la generación de energía, ya sea energía hidroeléctrica, térmica, solar, eólica, nuclear, y sus respectivos transportes también requieren una presentación. El tratamiento, los depósitos y cualquier otra actividad y o gestión referida al manejo de residuos y materiales que deriven de estas actividades de generación de energía. La prospección, extracción, transporte, industrialización de hidrocarburos, eso que seguramente ya lo habrán visto en módulos anteriores, y todos los derivados de hidrocarburos, las instalaciones para la gasificación y la licuefacción de residuos. Bueno, todo esto tiene que también presentar su documento y tener el aval ambiental. La evacuación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, tanto en áreas urbanas como rurales, provenientes de cualquier uso, sea industrial, residencial u otro.
El emplazamiento de industrias, cuando se va a instalar cualquier tipo de industria, un parque industrial o un área industrial, también tiene que tener su presentación en la Secretaría de Ambiente. La construcción de rutas, autopistas, líneas, férreas, acueductos, puentes, aeropuertos y puertos. La generación o ampliación de plantas urbanas, o sea que cualquier obra que tenga cierta envergadura o cierta incumbencia ambiental tiene que tener su presentación. Y por supuesto el aval ambiental. El uso y el manejo de los recursos florísticos, faunísticos y paisajísticos, tanto terrestres como marítimos, fluviales, lacustres, con fines turísticos y productivos. La prospección, exploración, explotación, acopio e industrialización de recursos mineros y el tratamiento y depósito de residuos. Esto ya lo habían visto también en el módulo anterior. Los emprendimientos para el uso del recurso hídrico, para cualquier fin. El uso de los suelos con fines agropecuarios y afines. Las plantas siderúrgicas, instalaciones químicas o petroquímicas. Bueno, y después políticas, normas, decretos, leyes, reglamentaciones, todo lo que tenga que ver con modificaciones Bueno, acá tenemos que dice la Ley de Impacto Ambiental que la contaminación de un modo significativo del suelo, el agua, el aire, la flora, el paisaje y otros componentes relevantes, tanto naturales como culturales, las que modifican sensiblemente la topografía, las que alteren o destruyan las poblaciones de flora y fauna, las que modifiquen los márgenes, cauces, caudales, regímenes y comportamientos de las aguas, las que emitan directa o directamente ruido, calor, luz, radiación ionizante y otros residuos energéticos sensiblemente molestos o nocivos, y las que favorezcan directa o indirectamente la erosión. Cualquier otro proceso de efecto degradativo para el ambiente o el desguace de cualquiera de los emprendimientos que ya están comprendidos en la lista. Bueno, ¿cómo es el procedimiento de impacto ambiental? En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿qué tenemos? Tenemos dos personas, dos personas o dos personas que pueden ser física o jurídica, que son las que forman parte de este proceso. La persona proponente, que es la que realiza el proyecto, la que presenta lo que se va a hacer, y la autoridad evaluadora, que en este caso es la Secretaría de Ambiente. La persona proponente, ¿qué hace primero? Realiza un aviso de proyecto. Esto en general en la práctica muchas veces no se hace o se hace media de manera informal. Se nos pregunta en la Secretaría, ¿van a hacer tal proyecto? Si es factible. En otras provincias sí, simplemente esto aviso de proyecto como un documento obligatorio y se le da respuesta mediante alguna nota o para aprobar ese aviso de proyecto. Bueno, ¿y qué hace la autoridad evaluadora? Informa la categorización y el alcance de ese proyecto, ¿sí? Y a veces se hace una consulta pública en esta instancia. Después se hace la revisión de este estudio de impacto, cuando se presenta, después del primer aviso de proyecto, que se hace la consulta y demás, se hace la elaboración del estudio de impacto por parte del proponente, ¿verdad? ¿Qué se hace? Se envía a la Secretaría y ahí se revisa este estudio de impacto. Si hay alguna observación, algo que falta, alguna documentación, se realiza el ajuste de este estudio de impacto ambiental por parte de la persona que propone, ¿verdad? Entonces se envía un informe técnico de revisión, dando respuesta a esas observaciones o a esa información que faltaba. Y ahí sí, se va a audiencia pública si es que el proyecto lo amerita. No siempre se lleva a audiencia pública. Y esto no está reglamentado en nuestra ley porque no es que todos los proyectos que se presentan van a audiencia, solamente los más relevantes. Bueno, después se hace un informe técnico, una declaración de impacto ambiental, que en nuestro caso no es una declaración de impacto, esto es una resolución ambiental. Y bueno, y después la empresa hace una gestión adaptativa con lo que se vaya pidiendo y se hace el seguimiento de control y la fiscalización por parte de la Secretaría. Bueno, quería explicarles algo más, pero con este ruido de fondo me olvidé. Se me fue, ya me va a salir. Bueno, el procedimiento de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que está dada por la Ley 3266. Lo que les quería decir es que toda esta documentación, todo esto que yo preparé acá en el PowerPoint, en esta presentación, yo se lo subí ahí a la página, a la plataforma, que lo tomé de una bibliografía que se dictó a nivel nación, que son unos libritos que se llaman Procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental, ¿sí? Bueno,
Por eso acá, por ejemplo, habla de todo esto, que nosotros no lo tomamos tanto en provincia porque está hecho a nivel nacional. Por ejemplo, lo que yo les decía de la declaración de impacto ambiental, lo que nosotros emitimos es una resolución ambiental. Eso lo voy a explicar después. ¿Alguna duda acá? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿O quiere opinar algo? Voy muy rápido. Cualquier cosa me corta. Bueno, después dice que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental está integrado por las siguientes etapas. En nuestra provincia, ¿no? Derivado del esquemita anterior, ¿cómo lo hacemos nosotros en la provincia a este procedimiento? Se presenta una declaración jurada de impacto ambiental y en su caso la ampliación de esta declaración jurada. Si no es una declaración jurada, es un estudio de impacto ambiental, ¿sí? ¿Qué diferencia tomamos nosotros entre declaración jurada y declaración de estudio de impacto? Cuando es un proyecto pequeño, que no tiene tanta envergadura, que no se necesita profundizar tanto, presentan una declaración jurada de impacto ambiental, ¿sí? Cuando es un proyecto grande, como, no sé, un proyecto minero de primera categoría, uno de hidrocarburos, un gasoducto, en este caso presentan un estudio de impacto ambiental, que es un documento mucho más detallado y más amplio en general. Después, la audiencia pública de los interesados y afectados al lugar del emplazamiento del proyecto, en donde se produzcan los impactos, cuando ésta resultara pertinente, conforme lo establezca la reglamentación. O sea que después que presentan el estudio de impacto ambiental, se evalúa y se decide si va o no a audiencia pública, ¿sí? Después que se hace el dictamen técnico y después se emite la resolución ambiental. ¿Qué tiene que tener un estudio de impacto ambiental? Esto que yo les decía, los contenidos mínimos. Bueno, prácticamente esto que figura acá. Un índice, abreviaturas y acrónimos, el resumen ejecutivo que cuenta un poquito cómo es el proyecto, los impactos principales, hace un resumencito. Se presenta, se describe el proyecto, se evalúan las alternativas en el caso de que se hayan evaluado más de una y se presentan ahí por qué se eligió la que se eligió, ya sea por una evaluación de alternativas del proceso que se eligió, del lugar que se tomó. Después, el marco normativo también se menciona en esa parte. Se define el área de influencia directa, que es donde está el proyecto, e indirecta, que es un radio determinado, qué influencia puede tener. Se hace un diagnóstico o línea de base ambiental de las condiciones iniciales, o sea, cómo estaba el lugar antes de que se instalara el proyecto. Un análisis de la sensibilidad ambiental, si es un lugar que tiene algún factor de riesgo, como un río, una montaña, poblaciones cercanas, no se me ocurre nada más, pero hay un montón de factores de riesgo, con las comunidades originarias. Después se hace el análisis de los impactos ambientales, las medidas de mitigación para poder atenuar estos impactos. Para ello se ejecuta, alguna otra cosa importante. Según la ley 3266, ¿qué tiene que tener? O sea, esto es como una adaptación de lo que ya les mencioné recién, pero es lo que figura en nuestra ley. Hago el paralelismo entre la ley nacional, o lo que está establecido a nivel nacional, y lo que nosotros tenemos en nuestra provincia, ¿sí? A ver, yo me estoy embalando, voy a leer si hay algo en el chat de alguien que... Bueno, los saludos nada más. Bueno, retomo. Entonces, en nuestra ley provincial, ¿qué tenemos? La descripción general y tecnológica del mismo, del proyecto, la del medio ambiente, después tenemos la descripción y la cantidad de las materias primas, los insumos que se van a utilizar durante ya sea construcción, operación, desguace y el origen. Estas son las etapas que tiene el proyecto, que siempre tienen que estar en la evaluación de impacto, en el estudio de impacto ambiental. La etapa de construcción, la etapa de operación y mantenimiento y la etapa de abandono, desguace y abandono. Después tenemos que tener la descripción y la cantidad de los residuos en cada una de las etapas y después qué se va a hacer con esos residuos una vez que se genera. El consumo energético y de dónde va a provenir, la evaluación de estos efectos previsibles a presentes y a futuros, directos o indirectos, y bueno, sobre los distintos factores que tenemos, los distintos medios, perdón, la población, la flora, la fauna y los ecosistemas. La evaluación de dichos efectos sobre el suelo, el agua, el aire y el clima, y la evaluación de los mismos efectos sobre los bienes materiales o inmateriales, incluyendo el paisaje, el patrimonio histórico, artístico, cultural, arqueológico, que se pudiera afectar. Bueno, después también tenemos la descripción y evaluación de los distintos proyectos alternativos, si es que hay, como les explicaba recién,
incluyendo el análisis de las relaciones entre los costos económicos y los costos sociales de cada alternativa, porque no siempre tenemos impactos ambientales negativos. En general, lo que es orientado a económico y a social es positivo, porque si no, el proyecto no tendría razón de ser. Descripción y evaluación detallada de cada alternativa, la programación de la vigilancia ambiental o el monitoreo de las variables a controlar antes, durante y después de que se construye la obra. Indicar si el medio ambiente de cualquier otro estado o de zonas que estén por fuera de la jurisdicción provincial pueden resultar afectados, y la identificación precisa del titular responsable de la obra o de la actividad. Bueno, ¿qué tenemos en el ciclo del proyecto y de los estudios ambientales? Tenemos, en el 1 es la idea del proyecto, ¿sí? En el 2, el proyecto básico. En el 3 tenemos el proyecto definitivo. En el 4 tenemos la construcción. En el 5 tenemos la operación y mantenimiento. Y en el 6 tenemos el cierre. Bueno, cuando hablamos del 1, que es la idea del proyecto, ¿acá qué hacemos? Elabora estudios de prefactibilidad, se consideran las distintas alternativas del diseño y del emplazamiento. Esto es, bueno, es la idea. Cuando surge algo, entonces se hace todo ese estudio de qué alternativas tenemos, dónde lo vamos a emplazar. Esa sería la etapa 1. Y es recomendable que la preparación y organización del proceso de consulta con los actores claves o partes interesadas se inicie en esta etapa. Claro, porque por ahí, más que nada en los proyectos que tienen algún rechazo, alguna oposición en cuanto a lo social, por ejemplo, es recomendable como ir preparando el terreno en esta etapa. Ir haciendo un sondeo, entrevistas para ver qué opina la población, por ejemplo, en cuanto al proyecto que se va a realizar. En la etapa 2 tenemos el proyecto básico. ¿Qué se avanza acá? Sobre la viabilidad económica, la viabilidad técnica y ambiental de la alternativa del proyecto que se seleccionó. Se profundiza la definición de las características técnicas del diseño del proyecto y se enriquece la información de línea de base con estudios de campo. Bueno, acá ya avanzamos un poquito más. Vamos al campo, hacemos un estudio del lugar, y ahí ya tenemos un poco más de información sobre el sitio. Y como resultado de esta etapa se obtiene una mayor definición del alcance y se definen las especificaciones técnicas ambientales o términos de referencia para la elaboración de este estudio de impacto ambiental. Acá ya tenemos conocimiento del lugar, ¿sí? Y de los factores que engloba ese lugar, tanto climáticos como los factores hidrológicos, del suelo, también la flora, la fauna. Y acá ya avanzamos a la etapa 3, que sería el proyecto definitivo, cuando ya lo tengo definido. Es la última de las etapas del proceso de diseño de la ingeniería del proyecto, donde se definen las características técnicas de detalle y la optimización del proyecto, así como también el cronograma, las acciones de obra y cómputo y presupuesto. Se confecciona la memoria técnica descriptiva de la obra, planos y mapas a escala de detalle necesario para la ejecución de la obra. Y la elaboración del estudio de impacto ambiental acompaña el desarrollo del diseño del proyecto definitivo. En la medida en que surgen hallazgos ambientales, se incorporan los ajustes de optimización al diseño de la obra. Y ahora ya vamos a la acción. En la etapa 4 ya tenemos definido el proyecto, ya tenemos todos los parámetros de diseño, dónde lo vamos a ubicar, qué alternativa utilizamos, cuál va a ser la metodología que se va a usar, si es una industria, cuál es el proceso, o si es un gasoducto, por dónde va a pasar. Bueno, todo esto ya lo materializamos en la etapa de construcción. Cada tipología de proyecto implica distintas acciones o actividades a fin de materializar la construcción. En esta etapa se implementa el plan de gestión ambiental elaborado en el marco del estudio de impacto ambiental, ¿sí? Porque acá ya tenemos que tener un plan de gestión. ¿Para qué? Para poder preservar cada uno de los factores que componen el medio ambiente. En la 5 que tenemos la operación y mantenimiento. Una vez que ya está construida la obra, comienza la etapa de operación, que es la etapa de mayor duración. También se produce mantenimiento en esa etapa, ¿sí? Se ejecutan las actividades del proyecto, se podrá requerir mantenimientos sucesivos en algunos casos, y si se trata de acciones significativas para el ambiente, dice. Se implementan los aspectos específicos del plan de gestión para esta etapa, teniendo en cuenta los resultados de este plan en la etapa anterior. Es decir, como estos aspectos del plan de gestión se planean antes de la ejecución, o sea, antes de que se realice la obra, muchas veces hay que ajustarlo a este plan de gestión ambiental
y agregar algunas medidas que sean acordes a la etapa que se está desarrollando, ¿sí? Por eso habla de una gestión ambiental adaptativa. Muchos de los programas del plan de gestión de la etapa de construcción se continuarán durante esta etapa. Otros finalizarán y también deberán implementarse nuevos programas específicos. Y la etapa de cierre, que no es menos importante y a veces se olvida un poco, se habla mucho de la etapa constructiva y la etapa de mantenimiento y operación, y no de la etapa de cierre, que es la que a nosotros nos interesa, porque dice que involucra el cierre de la obra o actividad, incluye acciones de demolición, restauración, revegetación y recuperación de áreas degradadas, remoción de insumos y residuos. ¿Y por qué digo que está olvidada? Porque muchas veces se abandona la obra y queda ahí, queda lo que nosotros llamamos el pasivo ambiental. Y muchas veces hay contaminación, hay restos de residuos, hay impacto ambiental visual, de todo un poco, que queda ahí y nadie se hace cargo, nadie se ocupa y queda por años estos pasivos ambientales derivados de alguna obra que no se trató bien en su momento. Dice que si bien los lineamientos del plan de gestión para esta etapa se presentan a instancias del estudio de impacto ambiental, se tiene que contemplar, se hace mucho hincapié en eso, para ser aprobados por la autoridad de aplicación, previo al inicio de esta etapa, se deben actualizar y definir sus acciones en detalle. Cuando se procede al cierre también se tiene que hacer una actualización de cómo se va a realizar. Bueno, ¿cómo se resuelve el estudio de impacto ambiental? Una vez que se presenta, se evalúa, se hace consulta con la población, se va a audiencia pública si es necesario, se pide información, se responde por parte del proponente. Una vez que ya hay un dictamen técnico definitivo y un dictamen legal definitivo, la autoridad de aplicación dicta una resolución ambiental. Esta resolución ambiental puede ser de tres tipos. Una que sea autorizar la realización de la obra o la actividad en los términos y condiciones señalados en la declaración jurada presentada o en el estudio de impacto ambiental, se aprueba directamente. También se puede aprobar la realización de la obra o la actividad que se propone, pero se condiciona el cumplimiento de las instrucciones modificatorias de la obra o la actividad, ¿sí? En este caso, se autoriza, pero con condicionantes le llamamos nosotros. O sea, bueno, se aprueba, pero tiene que presentar, no sé, un monitoreo de agua adaptado. Tiene que presentar la autorización de DPA para el uso de agua, porque se trabaja mucho en conjunto también con otras autoridades. O se aprueba si me detallan de dónde van a sacar los áridos. Bueno, así, con condicionantes que nosotros le ponemos. O también, si es muy grosso, se niega la autorización ambiental. Bueno, ahora vamos a lo práctico. ¿Qué es un impacto ambiental? Un impacto ambiental es toda modificación significativa, positiva o negativa producida sobre el ambiente y la calidad de vida de la población, como consecuencia del desarrollo de obras o de actividades. Bueno, tenemos varias metodologías para hacer esta evaluación de impacto ambiental. Para la identificación de los impactos, ¿qué se puede utilizar? Distintas herramientas como, por ejemplo, el listado o checklist, diagramas de redes, cartografía, matrices simples, entrevistas y encuestas, ¿sí? Eso es para identificar los impactos ambientales, que lo hace el proponente. Después se le da una valoración o un dimensionamiento a los impactos, con modelos predictivos, matemáticos de simulación, comparación o extrapolación, con técnicas analíticas de laboratorio, con análisis económico, consulta de expertos, indicadores, sistemas de información geográfica, entrevistas y encuestas. Bueno, estos casi todos se utilizan en la actualidad en nuestra provincia. Y después la evaluación de los impactos, que es lo que hacemos nosotros de la Secretaría de Ambiente, que interpretamos matrices complejas o ponderadas, integración, sistemas de información geográfica, consulta de expertos y entrevistas y encuestas. Bueno, ahora vamos a los numeritos, que es lo que me gusta a mí. Matrices para la evaluación de los impactos ambientales. Esto es una de las metodologías que más se usa. Ustedes, si agarran algún impacto, han tenido la oportunidad de agarrar un estudio de impacto ambiental, van a ver que tiene esto, ¿sí? Que es una forma de darle un número a los impactos ambientales. Es un método que se llama de Conesa Fernández Víctor, un español, que es del año 1997, medio viejito, pero bueno, es la herramienta que más utilizamos. Entonces se usa esta fórmula, que parece una cosa larga, pero fíjense que es solamente una suma. Entonces, ¿esta I qué significa? Es la importancia del impacto ambiental, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo. En general, si es negativo, bueno, tenemos que tener las medidas de mitigación, que es en la mayoría de los casos,
para poder atenuar esos impactos o minimizarlos. ¿Y qué son todas estas letras? Tenemos que hacer 3 por I. ¿I qué es? Es la intensidad del impacto. Más 2 por X, que es la extensión o el área de influencia, ¿sí? Si es un área grande, un área pequeña. Bueno, eso. Mo es el momento. Ahora vamos a explicar bien cómo se ponen los números y cuánto le damos a cada uno, qué puntaje. Y el momento es, bueno, lo que dura. P es la persistencia en el tiempo. RB corta es la reversibilidad. Si es un proyecto que yo cuando termino cuando lo abandono, cuando se abandona la obra, se recupera, se revierte la situación o no. Por ejemplo, no sé, si yo hago una perforación y bueno, y después lo tapo, es reversible porque ahí vuelve a crecer vegetación, todo, por ejemplo. Pero si yo hago una explotación de una cantera a cielo abierto y saco un montón de material, no va a ser reversible porque no puedo volver a las condiciones originales. Después tenemos sí, que es la sinergia, que este es un efecto que se evalúa en conjunto. No es lo mismo evaluar un pozo petrolero que varios pozos, porque ahí la sinergia es mucho mayor, entonces el impacto va a ser más grande. Si yo tengo un proyecto aislado, tiene una sinergia baja. Si yo tengo muchos proyectos del mismo tipo en una misma área acotada, esa sinergia se me aumenta, ¿sí? Es la acumulación en el tiempo. También si yo lo voy persistiendo en el tiempo, ese efecto se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Si lo mantengo en el tiempo. F, que es el efecto, si es directo o indirecto sobre algún factor. PR, que es la periodicidad, si se afecta de continuo, si se afecta una sola vez, por ejemplo. Y después tenemos MC, que es la recuperabilidad, o el grado posible de reconstrucción. Bueno, y acá tenemos cómo le vamos a dar los puntajes. Si tengo el signo, bueno, puede ser positivo o negativo, eso es obvio. Si es beneficioso es positivo y si es perjudicial es negativo. El primer factor, que era la intensidad, puede ser baja o puede ser total. Si es baja, le pongo un puntaje de 1 y si es total, de 12. ¿Sí? Va de 1 a 12. Después tenemos la extensión, que hablábamos del alcance que tiene, si es en un lugarcito pequeñito, acotado, si es mucho más grande, si son varias hectáreas. Entonces, bueno, ¿cómo es la extensión? Si es puntual, es bajo el impacto. Si es parcial, es un poquito más alto. Si es extenso, tiene un puntaje de 4. Si es total, 8. Y si es crítico, el puntaje es 12. ¿Sí? Esto en general es negativo. Tiene un signo negativo. El momento puede ser a largo plazo, a medio plazo o inmediato o crítico. ¿Sí? Y cada vez, si es más inmediato, tiene un puntaje más alto. Negativo. ¿Sí? La persistencia, ¿cómo es? Si yo ejecuto una obra y la hago y ahí nomás se acaba el efecto, la persistencia es fugaz. Si dura un poquito, es temporal, y si dura para siempre, no la puedo revertir, es permanente. La reversibilidad también tiene que ver con esto, si, como les hablaba, si puedo volver a las condiciones originales o no. Si se recupera a corto plazo, le pongo un puntaje de 1, si es a medio plazo 2, y si es irreversible, no puedo volver a las condiciones originales, le pongo un puntaje de 4. La sinergia, bueno, sin sinergismo, cuando es un proyecto aislado en su tipo. Si es sinérgico, tiene un puntaje intermedio, y si es muy sinérgico, si hay muchos proyectos de este tipo en una área acotada, le pongo un puntaje más alto. La acumulación, ¿cómo puede ser? Simple, que tiene que ver con si el proyecto se ejecuta y ya está, o si se va manteniendo en el tiempo, le pongo un puntaje más alto. El efecto puede ser directo sobre un factor o puede ser indirecto o directo. Si es indirecto, tiene un puntaje más bajo. La periodicidad, bueno, si es irregular, surge en algún momento, nada más, tiene un puntaje bajito. Si es periódico, se da cada tanto un intermedio, y si es continuo, estoy afectando permanentemente, tiene un puntaje más alto. Y bueno, y la recuperabilidad, ¿cómo tengo? Si tengo una recuperación inmediata, tiene un puntaje bajo. Si es recuperable, pero me demoro un poco más en recuperar ese factor, por ejemplo, contamino el agua, bueno, la recupero en un tiempo, es un 2. Si es mitigable, un 4. Y si es irrecuperable, es un 8. Y ahí tengo la formulita que les hablaba al principio. ¿Y de todo eso qué surge? Si en los impactos, una vez que yo hago toda esa formulita larga, me da menor que 25, ¿qué obtengo? Un puntaje bajo, ¿sí? El impacto es bajo. La afectación es irrelevante con los fines y objetivos del proyecto en cuestión. Obviamente las empresas siempre van a intentar que los efectos sean bajos, ¿no? Para que los impactos sean mínimos.
si esta I de la fórmula me da entre 25, mayor o igual a 25 y menor a 50, estamos hablando de un impacto moderado, ¿sí? La afectación no precisa prácticas correctoras o protectoras intensivas. Con alguna medida ya lo puedo recuperar. Ahora, si esta I, la importancia, me da mayor o igual a 50 y menor a 75, ya tiene un impacto severo, importante. Exige la recuperación de las condiciones del medio a través de medidas correctoras o protectoras. El tiempo de recuperación necesario es un periodo prolongado. Y si es mayor a 75, que ningún proyecto de los que yo he leído en mis 18 años le dio esto, es crítico, bueno, se dice que se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales y no hay posibilidad de recuperación. Obviamente, en este caso sería un proyecto inviable. Bueno, y acá tengo que si es positivo, se me tapó acá el loguito de la Secretaría de Ambiente, dice que el impacto es nulo o es beneficioso cuando está en celeste. Porque también funciona como un semáforo, ¿sí? Tiene estos colores la matriz. Ya enseguida les voy a mostrar cómo es una matriz. Bueno, a ver, aguarden un segundo que me quedó fuera de esta presentación. A ver, voy a ir a otra que tengo. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Lo estoy durmiendo mucho? ¿Se entiende algo? Respóndanme. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, a ver. Esto me quedó fuera de la presentación, pero después del cuadrito venía esto que dice. A ver si puedo cerrar acá. Bueno, quedamos ahí. ¿Cuáles son los componentes y potenciales impactos que tenemos? ¿Sí? El medio físico, o sea, yo todo esto que les estaba explicando recién de la matriz, que les decía de los factores, de la reversibilidad y todo eso, son sobre estos factores del medio físico, los impactos. Puede ser sobre el clima, el cambio climático y la meteorología, la calidad del aire, ruido y vibraciones, geología, geomorfología, hidrología, limnología, hidrogeología y suelo. Entonces, estos impactos que pueden ser medios, moderados o altos o críticos, severos o críticos, sobre cada uno de estos factores se pueden dar, ¿sí? Por ejemplo, el impacto sobre la calidad de aire por emisión de material particulado, bueno, tiene el proyecto de una explotación de una cantera tiene un impacto alto, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y también tenemos acá el medio natural. En el medio natural, ¿qué tenemos? ¿Qué factores tenemos? Las áreas protegidas, los hábitats críticos y de importancia para la conservación y especies de flora y fauna. Y en el medio socioeconómico, ¿qué tenemos que ver? La población, los pueblos originarios y las comunidades, las condiciones de vida, la vivienda, servicios públicos, salud, educación, medios de comunicación, transporte y conectividad, perfil social, patrimonio cultural, paisaje y usos del suelo. En general, los impactos positivos se dan sobre este medio, ¿sí? Por ejemplo, sobre, no sé, sobre el transporte y conectividad, porque, bueno, hacen un pozo en el medio del campo, entonces van a tener alguna antena para internet o van a hacer algún camino, entonces los pobladores lo utilizan o hacen un pozo de agua y se deja para el uso de las viviendas cercanas, bueno. Entonces, y por supuesto, siempre se menciona la generación de empleo y los recursos que se compran, que se adquieren en el área de influencia. Bueno, y acá está un ejemplo de la matriz que yo les quería mostrar, pero está tan chiquitita, quiero ver cómo la puedo ampliar. A ver. Bueno, está media borrosa porque al ampliarla se han borrado un poquito las letras, se han distorsionado. Pero es de este tipo la matriz, ¿sí? Es de una matriz de doble entrada. Esto que hablábamos de la fórmula de I es igual a 2 por, ni me la sé de memoria, pero por la extensión más 3 por el momento, más bueno, que tenía todos esos factores y da esos puntajes que yo les decía, y miren, y se hace como un semáforo, ¿ven? Aparece los impactos que tienen acá 52, 561, creo que dice negativo, bueno, esos van en color naranja porque son impactos altos o severos, como decía ahí,
ustedes fíjense que casi todos los impactos son moderados, son amarillos, y hay algunos de color verde que son bajos. No hay ninguno en rojo, ninguno crítico. Y acá están los factores positivos que están en azul, que son la adecuación final, esas son las acciones, y acá están los medios, ¿sí? Y miren, acá están las acciones que puede provocar el proyecto. El movimiento de suelos, el acopio del material, el manejo del cauce, dice acá. Bueno, y acá ¿cuáles son los factores? La estabilidad biológica, creo que dice algo así. Ay, qué feito que está para leer. Calidad de vida, bueno, ven sobre la geología estructural, los suelos, los recursos hídricos, que son los del medio físico, los del medio biológico y los del medio socioeconómico. Y después del medio físico, bueno, tenemos geología y geoestructural, suelos, recursos hídricos, atmósfera y paisaje. Bueno, todo eso pertenece al medio físico. Y ahí los subfactores, bueno, calidad de aire, paisaje. Después en el medio biológico, que tenemos flora y fauna y la calidad biológica. Y del socioeconómico, ¿qué tenemos? Empleo y, bueno, no sé qué dice acá, pero seguramente sea algo de adquisición de bienes y servicios. Entonces, bueno, ahí están los puntajes cómo se dan y después, no sé por qué me sale cortada, porque después tiene ahí se me fue para cualquier lado. Después tiene un puntaje general, que es el que le da el puntaje final al proyecto. Me salió cortada la matriz, pero bueno, después se las voy a subir bien enterita para que la miren en detalle. Bueno, y después acá tenemos, una vez que se generan estos impactos, tenemos la jerarquía de la mitigación, ¿sí? Evitar, que es lo primero que tenemos que hacer, evitar que se produzca un impacto, y se puede llevar a cabo a través de cambios tecnológicos. Claro, puedo cambiar una tecnología para evitar el vuelco, por ejemplo, en río, entonces cambio esa tecnología para evitar que se contamine el río. Entonces hago un tratamiento previo y no evito ese vuelco, por ejemplo. Minimizar, bueno, busca reducir los impactos negativos, si no se pueden evitar, trato de que sean lo mínimo posible, lo menos invasivo posible. Perdón. Restaurar, ¿qué hago? Comprende la recuperación de los valores del ambiente que son inevitablemente alterados por el proyecto y solo cuando no pueden ser aplicables las medidas precedentes. Entonces, cuando no puedo ni evitar ni minimizar, ¿qué hago? Restauro. Restauro el lugar. Y las acciones de restauración dice que pueden ser implementadas durante la ejecución, la operación y el posterior cierre del proyecto. Y si no, ¿qué hago? Compenso, que es la última etapa, el último recurso que me queda, y se implementa sobre aquellos impactos negativos que son grandes y que no pudieron ser evitados, ni minimizados, ni restaurados. Esta compensación solo debe ser implementada cuando se hayan aplicado las instancias anteriores. ¿Sí? Vamos a volver a la original. A ver, tengo algunos chats ahí, no sé si son preguntas. Bueno, ahí me dicen que se entiende. Yo no sé si me hablo muy rápido, los estoy mareando. Me preguntan, cualquiera que me quiera interrumpir, no tengo problema, hable y me hace la pregunta o me lo pueden preguntar por chat, si hay algo que no se entiende. Ya igual no queda mucho para esta clase. A ver. Vamos con este. Bueno, y aquí tenemos un cuadrito que les estaba explicando recién de las medidas. Primero se evita, después se minimiza, se restaura o se compensa. Si no puedo minimizar, o sea, no trato de minimizar, sino que trato de evitar. Si no puedo, bueno, no puedo ni minimizar ni evitar, restauro, y si no, compenso. Y acá vamos a lo último, que sería el cierre de toda una evaluación de impacto ambiental. ¿Qué hago? Implemento el plan de gestión ambiental. El plan de gestión ambiental incluye todas las medidas de mitigación identificadas, como las acciones de monitoreo de forma operativa y ejecutable, ¿sí? Incluye todo eso. Por ejemplo, ¿cómo voy a proteger yo el suelo? Bueno, voy a tomar ciertas medidas de protección. Voy a plantar especies autóctonas, voy a nivelar el suelo una vez que haga
que termine de hacer la obra, bueno, voy a nivelar el suelo, voy a fomentar, voy a guardar la primera capa orgánica para que una vez que termine de todo tapo y vuelvo a poner esa capa de suelo para que vuelva a crecer la vegetación que estaba. Voy a hacer una zanja, por ejemplo, una berma de contención para que no se me derrame nada y no vaya para el río. Bueno, esas son todas las medidas de mitigación. Y después tiene también una parte que es de monitoreo, que yo, bueno, hago todo un control de los factores. Por ejemplo, bueno, voy a tomar muestras de agua para ver que no se me haya contaminado. Voy a tomar muestras de suelo, voy a ver cómo, voy a hacer un recuento de las especies de aves, de plantas, transectas de vegetación para ver si no han sido afectadas. Bueno, un montón de herramientas tengo para hacer un seguimiento de cada uno de los factores. Dice que el plan de gestión tiene que ser una herramienta operativa y eficaz, que está compuesto por un conjunto de programas, cada uno orientado a un factor, y en esos programas tienen que estar bien detallados, bueno, los plazos, quién se va a hacer cargo, y estos indicadores de seguimiento que yo les estaba diciendo. También, bueno, la estimación de costos, que si bien no hace a lo ambiental, pero la empresa, por supuesto, lo contempla, bueno, para que todo funcione correctamente y se pueda aplicar y mantener a corto, mediano y largo plazo. Bueno, y después, ¿qué tenemos acá? Los componentes generales a considerar para el plan de gestión ambiental. Primero y principal, el cumplimiento legal ambiental, que se debe basar en el marco legal e institucional. Los componentes de la obra se establecen procedimientos de gestión ambiental que se relacionan con cada una de las actividades de construcción. Después habla de los específicos de corriente de residuos, que esto lo vamos a ver en el próximo encuentro, que se involucra en la gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos, efluentes y líquidos, y también, por supuesto, el material particulado. Cuando hablamos del medio físico, buscamos caracterizar y dar seguimiento a las modificaciones de los componentes del medio físico, obviamente. Y bueno, implementar las medidas de mitigación para preservar este medio. En el biológico, ¿qué se busca cuando se hace el plan de gestión ambiental? El objetivo es el seguimiento y la caracterización de las modificaciones de estos procesos biológicos y las medidas y los impactos para conservación de la biodiversidad. Y en el medio socioeconómico, que se orienta a dar seguimiento a los impactos socioeconómicos asociados a las acciones del proyecto y se proporciona un enfoque metodológico para mitigarlos y gestionarlos de manera adecuada. Entonces, ¿qué se busca? La protección del patrimonio cultural y natural. Entonces, se hace un monitoreo del aspecto social, de la salud y la seguridad, contratación del personal local, eso es lo que siempre se prioriza, y compras en locales, a los proveedores locales en lo posible. Se buscan también programas de capacitación del personal, el acceso a los recursos disponibles en el lugar, la comunicación y la consulta, que esto en los últimos años se ha tomado mucha más importancia, tanto de los ciudadanos como también de las comunidades originarias. Bueno, y también se ha empezado a trabajar con la prevención de la violencia y la gestión de conflictos. También incluye capítulos de capacitación y educación ambiental, que son programas que están vinculados al personal que tiene a cargo la obra, y también se hacen programas de difusión a la comunidad que tienen que ver con esto. Las contingencias y emergencias, por supuesto, tiene que haber un plan de contingencias para cualquier prevención, mitigación y control cuando se produce una contingencia ambiental o una emergencia. Y eso debe contar en el estudio de impacto ambiental, con su respectivo análisis de riesgo, ¿sí? Bueno, y el plan de cierre, que es lo que les hablaba antes, que tiene que estar contemplado desde cuando se presenta inicialmente el proyecto, y si hay algún cierre parcial de alguna parte de la parte que engloba el proyecto, también tiene que estar, si es que no se va a cerrar todo de una sola vez, sino, digamos, escalonado, y también los instrumentos para el cierre definitivo. Y el plan de compensaciones, que se debe especificar objetivos, metodologías, actividades, metas, procesos, bueno, todo para poder emplear estas medidas de compensación que no siempre se dan, como les decíamos, es en los casos críticos. Bueno, y hoy vamos a ver, esto lo vamos a dejar para la clase que viene. Vamos a dejar acá, creo que ya con todo este proceso acá cerraría la parte de evaluación de impacto ambiental y después vamos a ver todo lo que es sustentable, alguno y sostenible, el tema de gestión de residuos y tratamiento de agua, y lo que es la consulta pública, ¿sí? La participación ciudadana. Así que, bueno, vamos a dar cierre acá con esto. Quiero saber si tienen alguna pregunta, Sí. alguien quiere opinar algo, díganme. A ver, voy a cerrar la presentación así. Sí, yo en realidad Sí.
¿Qué tal? A ver, espera que voy a aprender. Mi consulta es más de índole práctica. Y Sí. es cómo es el trabajo de campo de ustedes. O sea, ustedes van al lugar donde está, no sé, la minera o el pozo petrolero, se presentan, cómo es que hacen los controles y todo eso. Pueden ir en Sí, cualquier momento, van de sorpresa, van, y se puede ir en cualquier momento. O pactan. sea, en Sí, general se avisa. No sería sí, necesario porque al ser autoridad de aplicación, viste, se puede ir en cualquier momento, pero claro, como es en campo, uno va, viste, y por ahí te encontrás con que no hay nadie. Nadie te sí. abre, no hay nadie en la tanquera. Entonces, en general, viste, bueno, se va y se hace un acto ¿Y de ahí qué inspección. hacen? ¿Muestreos? ¿Toman qué muestras de agua, muestras de Eso suelo? está Cuando nosotros vamos a mirar, nada más. Ujú, O sea, se mira lo que hay. Si se encuentra algo fuera de lo presentado o alguna contaminación, algo que está fuera de lugar, se deja constancia en el acta y bueno, y después sí se puede pedir ahí que se haga un muestreo, por ejemplo, veis una mancha de hidrocarburo en un pozo. Entonces, bueno, vas a ujú, pedir un muestreo, un plan de remediación de eso, cómo se va a liberar ese suelo, se va a remediar ese lugar y, o por supuesto, se piden también análisis de ese suelo. Nosotros no lo hacemos, pero sí lo exigimos a las empresas y nos presentan y todo eso consta en el expediente. ujú. A cada estudio de impacto ambiental se hace un expediente, todavía lo hacemos en papel. Así Está que eso bien. está todo en la Secretaría de Ambiente, el que quiera puede ir a ver cualquier estudio de impacto, está todo a disposición. Pero Y todo eso cuando tiene consta que en el haber, por expediente. ejemplo, una remediación o algo así, Sí, el plan de remediación lo presenta la sí, empresa y ustedes lo evalúan y lo lo aceptan. evaluamos. Sí, Exacto. y Ajá. ahí queda condicionado, como yo les explicaba antes, no sé, suponete el plan está incompleto, bueno, tienen que presentar, no sé, qué van a hacer con el suelo una vez que esté remediado, por ejemplo, no te dice. Entonces, bueno, nosotros le ponemos esa observación. Tienen que definir el destino final del suelo remediado, por ejemplo. Esa podría ser una de los condicionantes que nosotros ponemos en la resolución ambiental, por Bien. ejemplo. No sé si fui clara. Sí, sí. ¿Sí? Y bueno, y muchas de las inspecciones se hacen en conjunto. Por ejemplo, ahora lo que se está implementando, no sé si les habrán explicado en la parte de minería, que se están haciendo los muestreos participativos de agua, que eso No. es una reglamentación de minería para vieron que hay ahora varios proyectos mineros importantes de primera categoría, que son todos los de metalíferos, lo que es oro, calcatreu, uranio. Entonces, como están en etapa muchos están en etapa de exploración, que es cuando están buscando el recurso, se está, digamos, cuantificando cuánto mineral hay y todo eso, hacen perforaciones de toma de muestra. Si hacen una perforación, toman una muestra y eso es lo que mandan a analizar al laboratorio para ver si les va a resultar rentable o no el proyecto. Bueno, y en esas etapas de perforación se hacen unos muestreos participativos de agua. Se toman muestras de agua en distintos puntos, aguas arriba, en el lugar donde se hacen las perforaciones y aguas abajo para ver si el recurso hídrico se está afectando en alguna de esas etapas. Bueno, y eso es un muestreo que se hace en conjunto con DPA, Secretaría de Ambiente, Minería, Defensoría del Pueblo y todos los vecinos que quieran participar. Y Municipio. van ahí, ustedes toman las muestras. Ahí toma una muestra la empresa, Sí. nosotros vamos a mirar para que esté legal, no haga ninguna cosa, esté bien hecho el procedimiento. Igual el procedimiento lo hace en general un laboratorio que está certificado. eh, y DPA toma una contramuestra en el mismo lugar y en el mismo momento. Entonces, bueno, eso le da, digamos, más transparencia al proceso y le da trazabilidad. Después se comparan los resultados. ¿Qué le dio a DPA y qué le dio a la empresa? Hola, Sí. buenas tardes. Buenas tardes. Claro. No, yo no sé por Quisiera... qué pensaba que Ah, Ahí se superpusieron dos voces, no sé. sí. No, yo quería consultar en la práctica Sí, cómo es esta evaluación desde la Secretaría de Ambiente. Las empresas presentan su proyecto, el estudio sí. y el control, la fiscalización es sobre estos estudios y sobre los valores que plasman en los estudios o... Me Sí, refiero a, ¿es un control más documental, formal, o es un control de qué las dos tipo? cosas. Ah, Las dos cosas. Ellos cuando presentan el estudio de impacto, presentan todo, digamos, en papel, ¿no?
Sí. Por eso se hace todo desde el vamos, desde antes de hacer el proyecto, ellos presentan toda la documentación, evalúan los impactos y dicen, bueno, no sé, impactamos el suelo, vamos a hacer este control, vamos a tomar esta medida de minimización, de prevención, de lo que sea. Bueno, y después, cada 6 meses vamos a hacer un muestreo de suelo, por ejemplo. Entonces, cada 6 meses nos tienen que presentar esos resultados. Y nos tienen que invitar cuando toman la muestra para que nosotros vayamos a verlo, porque nosotros no tenemos laboratorio. Pero sí podemos pedir o ordenar que se tome una contramuestra o que se aumente el número de muestras. Por eso se va trabajando, porque muchas veces los estudios de impacto ambiental no contemplan todo desde el vamos, porque uno piensa que abarca todo y cuando ya se hace el proyecto hay que adaptar algunas medidas, ¿sí? Entonces, bueno, se va permanentemente al proyecto y eso se va ajustando en la medida que avanza. ¿Sí? Se puede, vos vas a hacer una inspección, ves algo que no estaba contemplado, lo pedís. Claro, pero desde... ¿Se escucha? Sí, Ah, no, o sea, me imagino que antes de que se le apruebe, se emita esta resolución, que van con el proyecto y el impacto, que dicen, bueno, ¿es de bajo riesgo o es de medio riesgo? Eh, Ahí ustedes cómo, sobre qué emiten ese dictamen y dicen, bueno, sí, es de bajo riesgo. A eso me refiero. Porque entiendo que ellos van a presentar muestras y demás, pero ustedes, que no tienen, por ejemplo, laboratorios y demás, es un control de la documentación y de ese estudio y los estudios los análisis, lo que sea que presente la sí. empresa, pero no más que eso. Luego se aprobaría. No. Claro, porque en realidad es un proceso administrativo que se hace. Claro, a eso me Nosotros refiero. tratamos de estar, tenemos un cuerpo técnico grande, tratamos de estar siempre, de seguirlo para que sea real, pero bueno, como te digo, gracias. No es que nosotros vamos, tomamos muestra, analizamos todo, tampoco nos da la capacidad, no tenemos, no tenemos laboratorio, nada, pero bueno, por supuesto que se puede pedir una contramuestra y se puede hacer. De hecho, se ha hecho más de una oportunidad. Eh, Sería eso. Y bueno, y la inspección visual, Bien. o sea, ir al lugar. Y después, con esto de lo de Punta Colorada, que están trabajando con el proyecto Vamos, con las boyas que van a ir en el mar, o en las orillas ahí de la playa, eh, el riesgo, o sea, este cuadrito que nos mostraste de los semáforos Sí, y de bajo riesgo, medio riesgo y demás, sí. contempla, eh, o sea, el riesgo que abarca, más allá del impacto de que, bueno, Particularmente ese estudio vamos a no poner estuve en una ese boya. proyecto. Ah, no, no, igual es como un ejemplo, porque una cosa es decir, Sí, bueno, poner esta boya acá y estos sí, mangueras o gasoductos, en principio no generan un gran impacto ambiental, sí. pero el riesgo de que haya, de que se rompa una manguera o de lo que sea, ¿eso cómo se contempla en Bueno, eso este tiene que cuadro estar en contemplado, estos colores? Claro. O sea, no es que porque solamente el impacto, sino como un riesgo potencial, que en realidad no sabemos si va a pasar o sí, no, pero no es un impacto directo, más allá digamos, de modificar el ambiente per se. Es algo que sí, podría o no pasar. ¿Ese riesgo está? sí, está porque, no sé si en este cuadrito estaba, vieron que no se veía nada, yo encima veo menos, pero, pero bueno, les quise como ilustrar, eso se puede buscar en cualquier publicación de impacto, hay matrices para que les puedan ver. Pero sí, porque hay un ítem que se llama contingencias, que muchos estudios lo contemplan. Entonces, cuando habla de contingencias, la contingencia sobre el factor, no sé, agua por la instalación de la monoboya, ¿no? Ah, Porque te sí. habla del factor y de la acción. Entonces, como tenés esas dobles entradas, habla de si produce una contingencia en la monoboya, cómo sería el impacto y se le da un puntaje. Ah, ok. Estaría contemplado ahí. Y después tenés que tener la medida compensatoria, que en ese caso, bueno, si es catastrófico sería crítico. Ah. No habría una medida Porque de ese reducción ni sería, nada. claro, ese en el semáforo que nos mostraste, Sí. no es. O así a primera vista pareciera que no es algo poco No, riesgoso. no es algo objetivo, eso es muy subjetivo, por eso, pero bueno, vieron, y además en las empresas lo van medio como acomodando, porque yo les Y decía, en sí, todos los sí, años que yo sí, trabajo nunca vi uno rojo, pero bueno, claro, por eso te consultaba entonces cómo es, porque la empresa más vale que van a querer que la suma esa le dé lo menos posible, pero bueno, uno cómo más seguro. controla que sea real
No, nosotros lo que hacemos es, bueno, ellos no te van a declarar que es un impacto crítico, pero Ujú. ponemos esa situación, dada, no sé, en las condicionantes que yo les hablaba, se pone, si surgiera algún efecto crítico con la monoboya, se pone condicionante, lo disfrazamos de esa manera. Tenemos ese recurso. En la resolución ponemos condicionantes que ellos den respuesta, se va trabajando así. Y antes de que salga la Ah, resolución, incluso se pide información para que ellos o cambien la metodología o minimicen o vean qué van a hacer en ese caso, como para que todo eso quede contemplado y plasmado, digamos, en el documento previo a la aprobación. Cuando es claro, una cosa muy grande, cuando es algo chiquito, por ahí queda condicionado en la resolución. claro, está bien. Ese sería el Bueno, procedimiento. muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Sí, a mí me queda, me queda la duda de, por ejemplo, cuando van a recibir, se va a ir la empresa, ¿no? Entonces Sí, ustedes tienen que ir a ver cómo queda todo. sí. ¿Les ha pasado que han tenido que intimar o le han dicho no podemos recibir porque queda reparar esto Y En, ¿cómo? ge- ¿Cómo? en ge- en Sí. general ellos te presentan el documento, bueno, vos se lo recibís porque viste que tiene todo un procedimiento de ingreso, ellos pagan una tasa, se hace todo el procedimiento administrativo y después se va a hacer la inspección. No es que vos, Ujú. pero bueno, lo que vos le podés rechazar después es el cierre. Sí. ¿Me explico? Yo Se va a digo, hacer su ¿cómo se inspección. protege la provincia para que no le dejen algo que sea un desastre? Claro, claro, eso es lo que se llama pasivos ambientales y lo que se está trabajando ahora cada vez que todavía no está definido, pero que, o sea, no está implementado en todos los casos, pero se está buscando tratar de implementarlo, es el tema del seguro ambiental. ¿No está no se trabaja con seguros ambientales? No, hay algunas empresas que lo estaban presentando, pero creo que todavía no está definido. Yo, bueno, en esa área no estoy, pero muchos de mis compañeros estuvieron trabajando. En una época se había tomado la rienda, se hicieron varias presentaciones de empresas, pero no sé si hay alguna empresa que lo tenga ya definido. Pero Lo que bueno, vendría eso a ser un sería el seguro de resguardo que caución. tenemos. ¿Cómo? Ujú. Lo que vendría a Sería ser el como un resguardo que seguro de nosotros. caución. Claro, creo que algunas tienen seguro de caución, pero esto es otra cosa, un seguro ambiental que le llaman y bueno, hay que ver qué aseguradoras están dispuestas, cuánto se cobra, cómo se implementa, no es tan fácil. Ujú. ¿Y Pero bueno, eso es una obligación legal? ¿Un Para mí requisito? sí. O sea, ¿está ¿cómo? contemplado en alguna norma? No, todavía no, por eso te Desconozco. decía que no Ah, tenemos, claro, pero tendríamos que es tener. a discreción de la empresa. Claro, en realidad Claro, debería ser obligatorio. lo estábamos exigiendo, pero como te digo, todavía Mm. no estaba bien hecho el procedimiento, no se exigía definitivo. Sí. Ahora se está retomando el tema porque, bueno, cada vez nos encontramos con más cuestiones de este tipo. Pero Y, esa exigencia es por ley provincial, no por una resolución o por algo de la Secretaría. ajá, pero que tiene que tener seguro ambiental, ¿no? ¿La ley nacional no dice algo? Me parece que la ley nacional, me parece que Porque me después tendría hay que algunos recursos como que Nación toma parte. Mm. Pero bueno, eso ustedes saben más que yo, así que me voy a poner a hacer papelones. Pero bueno, Ah, seguro, yo sé que hay empresas que tienen, pero esto sería otra cosa, un seguro ambiental que nosotros queremos implementar y que se está trabajando en eso, pero creo que todavía no está pero terminado. lo quieren implementar desde la Sí, Secretaría de Ambiente sí. mediante resolución. No sé si resoluciones, No, no, yo si no harías quiero, una no ley, quiero lo harías meter. obligatorio por ley. Claro, claro, sí, sí, por eso, Claro, no o sería alguna desde ley la que sea de Secretaría, tendría ambiente. que ser, Porque claro, yo tengo una ley entendido que la de... ley general, tengo entendido que la ley general del ambiente prevé los seguros ambientales. Claro, claro, pero yo no Mm. sé si hay un procedimiento que ya esté Claro, establecido, creo que todavía no se exige, claro, digamos, no está formalizado. está bien. Muchas gracias. Bueno, ¿quién les averiguo? Bueno, ¿alguna otra participación? ¿Alguien quiere opinar algo más? ¿O dejamos acá? A ver si tengo algo en el chat. Bueno, bueno, gente, entonces, si nadie más tiene dudas o quiere opinar algo, los dejo. Cortamos acá y los espero el próximo lunes, Muchas a la gracias. misma hora. No, gracias a ustedes por participar. Chao, muchas Adiós, por gracias. nada.